Miércoles, Manuel González Ramírez y la historia. Manuel, buenos días. Fecha muy especial la de hoy. La de hoy y la de ayer. Y la de ayer también. Sí, que de hecho están vinculadas. Y bueno, a propósito de eso, hoy hablaremos de los monumentos conmemorativos de la batalla de Zacatecas de 1914. Y en ese sentido, amigas y amigos, quiero compartirles que existen varios testimonios materiales que se han erigido para conmemorar un aniversario clave de la épica y decisiva batalla de Zacatecas de aquel 23 de junio de 1914. Una batalla decisiva en la historia de la Revolución Mexicana. Por cierto, este adjetivo de decisiva no es arbitrario, ni subjetivo, ni chauvinista. Se lo han atribuido a ese acontecimiento autoridades académicas, como es el caso del doctor Javier García Diego, uno de los más eruditos que existen en el tema de Revolución Mexicana y quien además es director de la Academia Mexicana de la Historia. En ese sentido también es una excelente referencia otro historiador especialista en el tema, que es Luis Almerón Sanginés, que no hace mucho publicó un interesante trabajo al que le dio el título de 10 batallas decisivas en la historia de México, haciendo alusión a cada una de ellas, y las menciono muy rápidamente. Número 1, caída de Tenochtitlan, 13 de agosto de 1521. Número 2, batalla de Puente de Calderón, del 17 de enero de 1821. Número 3, batalla de San Jacinto, 21 de abril de 1836. Número 4, la defensa de la Ciudad de México ante la intervención norteamericana, del 19 de agosto al 13 de septiembre de 1847. Número 5, batalla de Calpulalpan, donde por cierto el protagonista y el héroe fue un zacatecano, el general Jesús González Ortega, donde se obtuvo el triunfo contundente de los liberales contra los conservadores, y esta fue el 22 de diciembre de 1860. La número 6 es el sitio de Querétaro, de marzo a mayo de 1867, donde obtiene el triunfo la República. La número 7 es la batalla de Tres Castillos, una lucha contra los apaches, que fue del 14 al 15 de octubre de 1880. La número 8 es la toma de Ciudad Juárez, que se llevó a cabo del 8 al 10 de mayo de 1911. Y la 9 es precisamente la toma de Zacatecas del 23 de junio de 1914. Y la última que se pone en este top 10, por así decirlo, de batallas decisivas de la historia de México, es la batalla de Celaya, que fue del 7 al 15 de abril de 1915. Para el caso de Zacatecas y para honrar la memoria de las mujeres y los hombres que tomaron parte, sacrificándolo todo, y de quienes cayeron en combate en la batalla y toma de Zacatecas de aquel 23 de junio de 1914, se han erigido varios monumentos en aniversarios claves o cifras cerradas. Casi todos conocemos e identificamos los que se encuentran en el Cerro de la Bufa, pero no son los únicos. Uno muy conocido, pero que pocas personas saben lo que representa, es un obelisco que se localiza al sur del municipio de Morelos, Zacatecas, y a escasos 5 kilómetros de la capital del estado. Por su forma, se le conoce en el ámbito popular como La Jeringa. Fue construida e inaugurada esta obra en 1964 para conmemorar el 50 aniversario de la batalla de Zacatecas, y estuvo dirigida por el prestigiado y reconocido arquitecto Roberto Álvarez Espinosa, quien por cierto presidió el Colegio de Arquitectos de México entre 1928 y 1929. En los 4 retablos en relieve que ahí están, en cantera de pichón traída de Jerez, Zacatecas, participó el escultor zacatecano Higinio del Real. En el primer retablo observamos el escudo de Zacatecas, con escenas del trabajo minero y de la época virreinal. En el segundo están ahí plasmadas las luchas patrias, donde trabajadores
dejan a un lado sus herramientas para empuñar las armas y luchar por una causa justa. En el tercero está la batalla de Zacatecas, con revolucionarios apuntando sus cañones y ametralladoras hacia el Cerro de la Bufa, que por cierto fue el último bastión que cayó en manos de la División del Norte. Y en el último observamos una perspectiva del progreso de México a través del trabajo que todo lo vence. En estos 4 retablos contemplamos una síntesis de la historia de Zacatecas y cómo esta forma parte del engranaje de la historia de México, es decir, acontecimientos locales que tuvieron impacto nacional. Lamentablemente este monumento fue víctima del saqueo en fechas recientes, de tal suerte que desaparecieron las placas alusivas, así como un escudo nacional y un escudo de Zacatecas, todos de bronce y de considerables dimensiones, que estaban adosados al monumento. Solo quedaron las marcas en el lugar donde estaban adosados. Para el 75 aniversario de la batalla de Zacatecas, se construyó e inauguró lo que conocemos ahora como la Plaza de la Revolución Mexicana, que está ubicada en el Cerro de la Bufa, donde también se montaron y develaron 3 monumentos ecuestres de los 3 generales que encabezaron la gesta: Pancho Villa, Pánfilo Natera, Zacatecano Este, y Felipe Ángeles. Los primeros 2 fueron realizados por Julián Martínez y el de Ángeles por Carlos Espino, el mismo autor del conjunto escultórico, que también es de bronce y que fue instalado y develado en 2014 para conmemorar el centenario de la batalla, y que está ubicado ahí frente a estas otras estatuas ecuestres, y en el que por primera vez está representada la figura de una mujer, en alusión y homenaje a las miles de Adelitas anónimas que tomaron parte acompañando a sus Juanes o por iniciativa propia en ese proceso dramático y doloroso que se conoce como la Revolución Mexicana, y específicamente la batalla y toma de Zacatecas de junio de 1914. Esos son algunos de los testimonios monumentales que se han erigido para recordarnos ese suceso y también rendir homenaje a quienes tomaron parte y cayeron en esta batalla. Pero hay más testimonios que tienen que ver con lo que pasó en junio de 1914, pero de eso estaremos hablando en otra emisión, Pancho. Oye, Manuel, también hoy, 24 de junio, hablábamos fuera de micrófonos, se recuerda aquel centenario o no centenario, el asesinato del presbítero Pascual Vega y de los hermanos lasallistas, que se les hizo allá un monumento en el Cerro de la Bufa, donde precisamente fueron encontrados muertos y que se presume los mataron las fuerzas villistas. Bueno, en efecto, ese es otro de los testimonios que tiene que ver con los hechos de el 23 y 24 de junio de 1914. Hay muchas cosas que sucedieron en varios puntos de la ciudad en torno a esos días, y en efecto, Pancho, amigas y amigos, ahí a unos cuantos metros de la escultura de Felipe Ángeles, ya en la ladera del cerro, en la falda, está un monumento donde originalmente estuvo un muy modesto testimonio, y que en 2014, con motivo del centenario, fue sustituido por un monumento más digno, recordando a esos 3 sacerdotes lasallistas, entre ellos a un zacatecano y 3 de origen francés, 2 de origen francés, que fueron ejecutados. En una emisión anterior hablábamos de la vida y la vida de cada uno de estos 3 personajes, las circunstancias en las que se vieron envueltos o los involucraron, y que fueron los motivos por los cuales los ejecutaron. Ellos realizaban su ministerio educativo en una institución
que los lasallistas dirigían y que hoy se conoce como el Colegio Margil, ubicado a un costado del Templo de San Juan de Dios. Menciono el sitio porque fue ahí donde se desenvuelven los hechos con los que los involucran a esos 3 sacerdotes, y también menciono ese punto porque entrando al Templo de San Juan de Dios encontramos adosadas en la pared las placas que anuncian que en ese sitio están los restos de 2 de las personas sacrificadas, que en efecto a los 3 los ejecutaron ahí prácticamente a los pies del crestón principal de la bufa. Y hay un libro interesante que se llaman 3 holocaustos, y que esperemos muy pronto reeditar, y que son textos que hablan de estos acontecimientos, ¿no? Entonces, es lo que podemos comentar en torno a lo que me preguntabas, Pancho. Muy bien, pues efectivamente mucha relación entre el 23 y el 24 de junio, muchas fechas históricas, muchas fechas para recordar, Manuel, porque ahí está precisamente nuestra historia y la historia que nos une a la historia nacional. Aprovecho, si me permites, Pancho, para felicitar a las Juanitas y a los Juanes, ya que hoy es la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista. Lamentablemente, hoy no se va a llevar a cabo la fiesta en Bracho, que se realiza cada año para este día. Y la de Guadalupe, que es la más importante, la hoy. Guadalupe, sí, acá en Bracho es lo que se conoce popularmente como la Morisma Chiquita, porque es como el preámbulo de lo que viene en la fiesta grande de agosto, que es en torno al martirio de San Juan Bautista. De este santo es el único del que de la cristiandad del que se celebran esas 2 fechas que tienen que ver con su vida, el natalicio, la natividad y el martirio. Es el único caso, ¿eh? Entonces hoy se conmemora la natividad de San Juan Bautista. Entonces, lamentablemente, por las circunstancias, pues se suspende. Pero bueno, aprovechamos para felicitar a las Juanitas y a los Juanes. Y a propósito de eso, hace poco más de 100 años, un día como hoy se celebraba a los soldados mexicanos, a los Juanes. Y precisamente a las Adelitas que los acompañaban, se hacía esa alusión de que ellas acompañaban a sus Juanes, ¿verdad? Entonces, pero posteriormente se cambia la fecha en una que tiene que ver con el proceso de la formalización del ejército mexicano por Carranza, y es cuando deja de celebrarse el Día del Soldado Mexicano el 24 de junio. Sin embargo, hoy también se celebra el Día del Voluntario Socorrista, y también a ellos los felicitamos por esa labor tan importante que realizan a favor de la sociedad. Así es. Bueno, pues ahí está, mire, hoy 120 años, hoy también se celebra el 120 aniversario de las morismas aquí en Guadalupe, Zacatecas. Y hoy pues, por la contingencia no se da esta fecha. Manuel, muchas gracias. Una felicitación a Guadalupe por este aniversario y por mantener con vida y vigencia y con mucha dignidad esas fiestas en el municipio de Guadalupe. Pues fíjate ya, 120 años. Sí. Muy bien, gracias Manuel. Saludos, hasta luego. 9 de la mañana en punto. Gracias, buenos días.